Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Ángel Benito, director de ForexIndices.es, y a continuación voy a realizar la previsión en los principales pares de divisas, el oro y la plata, para la semana que viene del 2 al 6 de julio del presente año 2012. Bueno, la última semana de operaciones del presente mes de junio y la última también del primer semestre del año 2012 ha sido muy intensa en los mercados, con unos primeros movimientos bajistas, sobre todo para el euro y la libra en los primeros días de negociación, hasta el viernes en la sesión europea, en la sesión asiática, cuando se empezaron a filtrar y se empezaron a conocer los primeros acuerdos tomados por el Consejo Europeo en la sesión asiática. Como comentamos, el viernes día 29 de junio, pues ya se conocieron esos primeros acuerdos que esta vez sí parece que han tenido calado en el mercado y se lo han tomado de una forma muy positiva, cerrando los principales índices bursátiles con importantes alzas, y el euro y la libra se han revalorizado también moderadamente. El gran perjudicado, sin duda alguna, ha sido el dólar americano, y el yen ha cerrado más o menos en tablas, sin avances ni retrocesos importantes en el periodo semanal. Tengan muy en cuenta los cierres en temporalidad mensual, los cierres en gráficos de temporalidad mensual, porque nos pueden orientar mucho de por dónde pueden circular las cotizaciones en los siguientes meses, sobre todo en los meses de verano de julio, agosto y septiembre. Bueno, vamos sobre los gráficos, vamos a iniciar el recorrido habitual del par euro-dólar. Vamos a ver en un gráfico de temporalidad de 4 horas para ver qué movimientos nos ha dejado la cotización de este par en el periodo semanal, la semana que hemos terminado, última del mes de junio. Bueno, vemos el rechazo que tuvo a mediados del mes de junio de esta doble barrera, que sigue siendo clave para la operativa del par, y de momento sigue infranqueable. Vemos como en la jornada del viernes ha tocado el nivel de congestión histórica de largo plazo del 1,2696. Vamos a apreciarlo en la imagen. El 1,2696 ha sido implacable para no dejar evolucionar al alza con más fuerza en su movimiento que inició en la sesión asiática del viernes día 29. Vamos a realizar un recorrido semanal desde la apertura que tuvo lugar el domingo día 24 por la noche en el 1,2547. Durante la semana, durante la jornada del lunes, la jornada del martes y del miércoles, pues bueno, tuvo un movimiento muy errático, con un movimiento bajista, pero siempre muy indeciso, con unos rangos muy pequeñitos en el intradía, y en la jornada del martes, en la sesión americana, vemos cómo le dio un primer intento de quiebre al nivel de congestión de mediano plazo del 1,2451, que, si ustedes recuerdan, ya fue clave este nivel en pasadas jornadas al principio del mes de junio. El martes, en la sesión americana, en la apertura americana, le dio un primer intento de quiebro y no lo consiguió. Desde ahí fue rechazado al alza. En la jornada del día 27, miércoles, en el mismo horario, en la apertura americana, le dio otro intento de quiebro, también fue fallido, fue rechazada la cotización de este nivel importante de congestión de mediano plazo, y en la sesión asiática del jueves día 28 sí que consiguió quebrar con decisión este nivel del 1,2451 para realizar un mínimo intrasemana en la zona del 1,2409, que ha sido el mínimo intrasemana. Desde ahí ni siquiera llegó a tocar un nivel de congestión de mediano largo plazo que tenemos en el 1,2380, ni siquiera llegó a este nivel, y desde el 1,2409 inició un movimiento alcista muy débil en la sesión americana del jueves día 28, y ya en la sesión asiática, en la apertura de la sesión asiática del viernes día 29, tuvo un movimiento alcista muy importante que le llevó a quebrar el nivel de congestión de mediano plazo del 1,2565, y después de realizar un apoyo firme en la sesión europea, se acentuó en la sesión americana este movimiento alcista. Vemos cómo llegó hasta el nivel de congestión del 1,2696 y desde ahí pues ha tenido un ligero retroceso para cerrar en la zona del 1,2650 la presente semana.
Este ha sido el escenario que nos ha dejado la cotización del par euro-dólar en la semana que hemos terminado. Vamos a iniciar el análisis para la próxima semana. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual y vamos a ver qué es lo que podemos sacar de esta temporalidad de largo plazo. Bueno, vemos cómo la línea de tendencia alcista, que nos mantenía el par alcista en el largo plazo, nos viene desde el año 2001, fue quebrada a la baja en el mes de mayo y de momento es lo que manda sobre la cotización del par. Mientras no se posicione, vamos a expandir un poquito el gráfico, mientras no se posicione de nuevo por encima de este cruce de barreras con gestiones históricas, el 1.2696 y la línea de tendencia alcista de largo plazo, mientras no se vuelva a posicionar por encima de esta doble barrera, no vamos a ver movimientos alcistas para el par euro-dólar en las próximas semanas o en los próximos meses. Va a ser clave determinante, como ya lo ha sido en las últimas jornadas. De momento, lo único que nos dice la cotización del par es que realiza un pullback sobre esta doble barrera, mientras no sea quebrada al alza con decisión y, sobre todo, yo tomaría como referencia para movimientos alcistas más importantes el precio de apertura anual del 1.2936, mientras no se posicione por encima de este nivel del 1.2936, no veremos movimientos alcistas para el par euro-dólar en este año 2012. Pero lo primero, sin duda alguna, a vigilar es la zona del 1.27 y esta doble barrera que tenemos de momento infranqueable para la cotización del par. En lo que llevamos de año 2012, la cotización del euro-dólar desde su punto de partida, desde el 1.2936, retrocede un 2,06%. En el año 2012, en el primer semestre, es el retroceso que nos deja el euro-dólar, ese 2,06%. En el mes de junio vamos a expandir el gráfico, como podemos apreciar desde su precio de apertura del día 1 del mes de junio del 1.2367, consigue un importante avance de un 2,37%. Como vemos, presionado a la baja por este cruce de líneas importantes de largo plazo. De temporalidad mensual no vamos a destacar nada más y nos vamos a un gráfico de temporalidad semanal. Vemos aquí un poquito más en detalle con el gráfico en expansión, vemos cómo por la parte de abajo ha sido clave el nivel del 1.2380 en semanas anteriores y vemos como por la parte de arriba, más en detalle, llevamos 3 semanas intentando que la cotización del par se posicione por encima de esta doble barrera, pero no lo consigue. De hecho, el periodo semanal y el primer semestre del año 2012 nos cierra por debajo de esta doble barrera tan importante. Apreciamos la vela alcista con la que nos ha cerrado el periodo semanal después de realizar un mínimo intrasemana en la zona del 1.2380 aproximadamente, pues ha conseguido un avance en el periodo semanal de un 0,88%. De un gráfico de temporalidad semanal no vamos a destacar nada más, simplemente que por la parte de arriba seguimos teniendo esta doble barrera como resistencia muy importante y por la parte de abajo el 1.2380 sigue siendo el nivel a batir. Vamos a un gráfico de 4 horas y le vamos a colocar principales soportes y resistencias para la semana que viene a la cotización del par euro-dólar. En primer lugar, y como resistencias, vamos a ponerle unas flechas de avance para verlo mejor. En primer lugar, y la primera resistencia que se va a encontrar, la cotización del par euro-dólar 1.2696, con gestión histórica, ni que decir tiene la importancia de este nivel. Del 1.2696 nos vamos a encontrar con la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001 y que fue quebrada a la baja el pasado mes de mayo. Atentos al 1.2730 porque ejercería muchísima fuerza de resistencia. Desde ahí nos vamos a una doble barrera que tenemos en una congestión de mediano plazo en el 1.2760. 1.2760 que confluye con la línea de tendencia alcista de corto mediano plazo que, como apreciamos en la imagen, fue quebrada a la baja el día 21 de junio. Atentos a esta doble barrera porque será clave para la operativa del par. Quebrado el 1.2760 nos vamos a una congestión de mediano plazo,
1,2820. Atentos también a este nivel porque el pasado 18 de mayo fue nivel que sujetó perfectamente a la cotización del euro dólar. 1,2820. Desde ahí tenemos un recorrido alcista importante hasta la zona del precio de apertura anual del 1,2936. Un poquito antes, en el 1,2911, tenemos una congestión de mediano largo plazo. Para la operativa intrasemana, desde Forex Índices desaconsejamos y vamos a delimitar como zona muerta inoperable entre el 1,2911 y el 1,2936. Esta franja de 25 puntos que en semanas anteriores también la hemos delimitado como zona muerta inoperable para el periodo semanal, la operativa intrasemana. Otra cosa es la operativa intradía, que sí podemos utilizar estos niveles y sí podemos abrir operaciones entre los mismos. Pero para una operativa de corto o mediano plazo, una operativa intrasemana, no introduciremos operaciones al mercado entre el 1,2911 y el 1,2936. Tan solo si se posicionara por encima del 1,2936, vamos a la zona psicológica del 1,30. Exactamente, la congestión de mediano plazo la tenemos en el 1,3003. Desde ahí iríamos a buscar otra congestión de mediano plazo en el 1,3085. Atentos a este nivel porque también es muy respetado por la cotización del par. Del 1,3085 nos vamos a otro nivel de resistencia de la misma categoría en el 1,3123 y desde ahí a la zona del 1,32 exactamente, la última resistencia a nivel de congestión de mediano plazo lo vamos a encontrar en el 1,3196. Atentos también, 1,3193, perdón. Última resistencia que le colocamos para el par euro-dólar en la semana que viene. Por la parte de abajo vamos a expandir un poquito el gráfico. Por la parte de abajo, la primera barrera de soporte que se va a encontrar en la cotización del par la tenemos delimitada por una congestión de mediano plazo en el nivel del 1,2635, nivel que ha sido quebrado al alza el viernes día 29 de junio. 1,2635, primera barrera de soporte que se va a encontrar la cotización del euro dólar el domingo día 1 cuando abra el mercado por la noche. Quebrado el 1,2635 nos vamos hasta el 1,2565. Atentos a este nivel porque ha sido el punto de apoyo clave para el último movimiento alcista de la cotización en la jornada del viernes 29. 1,2965, soporte importante para la semana que viene. Quebrado el mismo nos vamos directamente al 1,2451. Y que decir tiene también históricamente lo importante que es este nivel siempre para seguir la evolución del par. 1,2451. Desde ahí nos vamos al principal soporte que le vamos a colocar para la semana que viene en el 1,2380, con gestión de mediano largo plazo que ha sido clave en el mes de mayo y principios del mes de junio para sujetar a la cotización del par. 1,2380. Otra congestión de mediano plazo actuaría como siguiente soporte, 1,2326. La siguiente de la misma categoría que la anterior la encontramos en el 1,2254. Otra también de la misma categoría, congestión de mediano plazo, 1,2209 y desde ahí nos vamos al último soporte que le vamos a colocar ya para la semana que viene en la zona del 1,2155 a 500 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, nivel inmediato a vigilar 1,2696. Por la parte de abajo, nivel inmediato a vigilar 1,2635. Bueno, pues terminamos con la previsión del par euro-dólar. Vamos a continuación a ver la previsión del par libra-dólar. El par libra-dólar que ha tenido también movimientos de avance en la semana que hemos terminado, en la última del primer semestre del año. Vamos a ver en un gráfico de 4 horas cuáles han sido los movimientos que nos ha dejado la cotización del par libra-dólar. Bueno, el par arrancó el periodo semanal, arrancó el el domingo, día 24 por la noche, en el nivel del 1,5563 y después de encontrar un apoyo firme en el nivel de congestión de mediano largo plazo del 1,5540,
inició un movimiento alcista que le llevó a quebrar el 1,5604 y después de encontrar un apoyo firme en la jornada del martes, día 26 en la sesión europea, realizó un movimiento alcista que le llevó hasta la zona del 1,5650. En la sesión americana inició un movimiento bajista en la sesión americana del martes día 26, acentuada en la sesión asiática del miércoles día 27 y pronunciada en la sesión americana del miércoles día 27. Movimiento bajista muy potente. El Producto Interior Bruto del primer trimestre del Reino Unido salió muy negativo y de ahí este movimiento bajista que le llevó otra vez a la zona del 1,5540, de donde fue rechazada al alza, pero el nivel de congestión de mediano largo plazo del 1,5604 ejerció como resistencia en la sesión asiática, en la apertura de la sesión asiática del jueves 18, del jueves día 28, y desde ahí inició un movimiento bajista que después de quebrar en la sesión americana del jueves día 28 el nivel de congestión de mediano largo plazo del 1,5540, tan solo la cotización fue capaz de sujetarse en el precio de apertura anual en el 1,5508. El precio de apertura anual ejerció de soporte claro y clave y encontrando un apoyo al finalizar la sesión americana del jueves día 28, inició un movimiento alcista en la apertura asiática, un movimiento alcista que le llevó a quebrar de nuevo el 1,5604 y después de encontrar un apoyo firme en este nivel en la sesión europea, inició otro movimiento alcista muy potente que le llevó a los máximos semanales en la zona del 1,57. Desde el 1,57 inició un movimiento cortito bajista que la ha llevado a cerrar sobre un nivel de congestión de mediano plazo en el 1,5676. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual y vamos a iniciar el análisis de previsión para la semana que viene en el par libra-dólar. Bueno, vemos perfectamente en el gráfico cómo nos deja el detalle de esta línea de tendencia alcista de largo plazo, como en el mes de junio ha cotizado por debajo de esta línea de tendencia en algunas jornadas, pero ha ejercido de apoyo y el cierre mensual y el cierre del mes de junio lo tenemos justo sobre dicha línea de tendencia. Atentos a estos detalles y sobre todo al apoyo que ha tenido en el precio de apertura anual en las últimas jornadas del mes de junio. Este cruce de líneas venimos diciendo desde hace tiempo que es clave y fundamental para seguir la evolución de la cotización del par libra-dólar. Vemos cómo nos ha cerrado por encima de esta doble barrera y por encima del nivel de congestión de mediano plazo del 1,5604. Son clave estos tres niveles y de momento, mientras no se vuelva a posicionar por debajo de estos tres niveles con un cierre como mínimo en temporalidad semanal o mensual, no vamos a ver movimientos bajistas para el año 2012 en el par libra-dólar. En lo que llevamos de año 2012, la cotización del par consigue avanzar un 1,05%, desde el 1,5508, su precio de apertura anual, tenemos un avance de un 1,05 en el primer semestre del año 2012. En el mes de junio, la cotización del par ha conseguido avanzar un 1,97%, casi un 2%. Vemos, expandimos un poquito más el gráfico para ver la vela alcista que nos deja el mes de junio con ese casi 2% de avance, encontrando un apoyo claro en esta línea de tendencia y en el precio de apertura anual. Vamos al gráfico de temporalidad semanal para ver los detalles que podemos sacar de este gráfico de temporalidad semanal. Bueno, vemos como los niveles de largo plazo, niveles que se delimitan en temporalidades mensuales, hay que tomarlo siempre en las temporalidades que son trazadas. Esta línea de tendencia, aunque ha sido quebrada en el periodo semanal, no ha sido nunca quebrada en periodo mensual, de ahí que haya sido respetada fielmente. Y por la parte de arriba, el precio de apertura anual, vemos cómo lleva 3 semanas consecutivas respetándolo también fielmente. En el periodo semanal, la cotización del par consigue avanzar un 0,76%. Vemos cómo desde su punto de partida del domingo día 24 por la noche en el 1,5565 consigue ese avance del 0,76%. De periodo semanal no vamos a destacar nada más y nos vamos directamente a un gráfico de 4 horas para colocarle principales soportes y resistencias para la semana que viene. En primer lugar, y en la salida del domingo por la noche,
la primera resistencia que se va a encontrar la cotización del par, nivel de congestión de mediano plazo en el 1,5676, nivel sobre el que ha cerrado el viernes día 29. Del 1,5676, si consigue posicionarse por encima de este nivel, vamos a buscar el 1,5749, también congestión de mediano plazo. Otra resistencia de la misma categoría la encontramos en el 1,5825. Atentos porque va a ser la principal resistencia para la semana que viene. 1,5825. Desde ahí nos vamos a buscar otras tres congestiones de mediano plazo que actuarán como resistencia. En el 1,5901 tenemos la primera. En el 1,5960 la siguiente, otra bastante alejada de la anterior, en el 1,6072, y desde ahí nos vamos directamente a la última resistencia, congestión de largo plazo, en el 1,6151. Recuerden ustedes este nivel que siempre es clave cada vez que llega la cotización al mismo. 1,6151, última resistencia prácticamente a 500 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización del par consigue desprenderse del 1,5676, nivel sobre el que está cerrando en estos momentos, quedan unos minutos de negociación, pero todo cabe indicar que va a cerrar sobre este nivel del 1,5676. Si consigue desprenderse a la baja, vamos directamente al nivel de congestión de mediano plazo 1,5604. Recordemos cómo el viernes ha sido clave, siempre es clave este nivel del 1,5604. Quebrado el mismo, nos vamos al 1,5640. También importantísimo este nivel de congestión de mediano largo plazo. Desde ahí nos vamos al principal soporte de la semana que viene. Precio de apertura anual, 1,5508. Clave determinante en la semana que hemos terminado. Del 1,5508, precio de apertura anual, testearíamos un soporte delimitado por una congestión de mediano plazo, 1,5448, que además va a estar ayudado por la línea de tendencia alcista de largo plazo que hemos visto anteriormente en temporalidades mayores. Esta línea de tendencia de largo plazo delimitada en temporalidad mensual ayudará al nivel de congestión de mediano plazo del 1,5448 para soportar a la cotización del par en caso de que inicie movimiento bajista importante. Desde ahí nos vamos a otra congestión de la misma categoría que la anterior, 1,5365. Otra también de mediano plazo la encontraríamos en el 1,5775. Del 1,5277, perdón. Del 1,5277, 1,5276 y medio, nos vamos hasta el 1,52, que va a ser el último soporte que le colocamos para la semana que viene a 480 puntos de la cotización actual. Nivel inmediato a vigilar en la salida del domingo por la noche, 1,5676. Atentos a este nivel porque un posicionamiento por encima el domingo por la noche en la apertura del mercado podría indicarnos movimientos alcistas más importantes para la cotización del par, o un posicionamiento por debajo del mismo. Podríamos ir a buscar un apoyo más firme en las primeras horas de negociación sobre el 1,5604. Bueno, damos por terminado el análisis del par libra-dólar. Vamos con el siguiente par, dólar-yen. El par dólar-yen, bueno, vamos al gráfico de 4 horas a ver qué movimientos nos ha dejado la cotización del par en la semana que hemos terminado. Expandimos, como siempre, el gráfico para que se vean esos movimientos con más claridad. Vamos al domingo por la noche, día 24. El par nos arrancó en la cotización de los 80,47 y después de tener un mínimo avance y realizar un máximo intrasemana en los 80,63 yenes por dólar, enseguida inició un movimiento bajista en la apertura asiática del lunes día 25, le llevó a quebrar el nivel de congestión de largo y muy largo plazo de los 80,15, importantísimo siempre este nivel, y después de realizar un pullback de cortito plazo se nos precipitó a la baja en la sesión europea, acentuado en la sesión americana, que le llevó a quebrar también el nivel de congestión de mediano plazo de los 79,63, nivel con el que peleó al final de la sesión americana del lunes día 25 y a primeras horas de negociación asiática del martes día 26. Fue rechazado de este nivel y la cotización se precipitó a realizar un primer mínimo intrasemana en la zona de los 79,24. Desde ahí inició un movimiento alcista débil de recuperación en la jornada del martes día 26, sesión americana, acentuado un poquito en la sesión asiática del miércoles día 27, que después de quebrar al alza
de nuevo el nivel de congestión de mediano plazo de los 79,63 y realizar un apoyo firme, se fue a los 79,86, de donde inició otro movimiento bajista, y en esta ocasión sí que fue bastante pronunciado en la jornada del jueves, sesión asiática, jueves día 28, y como vemos en la imagen, el nivel de congestión de mediano plazo de los 79,14 fue clave y determinante en la apertura de la sesión asiática del día 29, de donde inició un rebote alcista importante después de chocar de nuevo con los 79,63, sujetó perfectamente este nivel de congestión de mediano plazo a la cotización del par en la sesión asiática y principios de la sesión europea. Vemos cómo nos ha cerrado en la zona de los 80 yenes por dólar, un poquito por debajo de los 80 yenes por dólar después de haber tocado ese nivel, los 80 yenes por dólar, al finalizar la sesión americana del viernes día 29. Es el escenario que nos ha dejado la cotización del par en dólar-yen en la semana que hemos terminado. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual. Como siempre, vamos a iniciar la previsión para la semana que viene. Y bueno, vamos a ver los detalles que nos ha dejado en este primer semestre del presente año 2012. La cotización del euro-dólar avanza en lo que llevamos de año 2012 un 3,90% desde su precio de apertura anual. Vemos este avance desde los 76,94, precio de apertura anual, consigue un avance moderado de un 3,90%, casi un 4%, y sujetado por la parte de arriba en estas últimas jornadas por el nivel de los 80,15, con gestión histórica de largo y muy largo plazo. En lo que el mes de junio hemos cerrado con un avance, como podemos apreciar, la vela pequeñita que nos deja el mes de junio con un avance de casi un 2%, un 1,97%, cerrando, como comentamos, por debajo de los 80,15, que es el principal nivel a seguir el domingo, día 1 de julio, cuando nos abra el mercado por la noche. De un gráfico de temporalidad mensual no vamos a destacar nada más. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver qué detalles nos está dejando y qué detalles nos puede ofrecer la cotización del par dólar-yen. Poquito, simplemente que los 80,15 está siendo clave, es un nivel de congestión histórica muy respetado siempre y está siendo clave. Como vemos, en la semana pasada consiguió cerrar por encima de este nivel y esta semana nos va a cerrar un poquito por debajo. Merodea, testea este nivel y veremos a ver si consigue despegarse del mismo al alza con fuerza. Si consiguiera despegarse al alza con fuerza la próxima semana y posicionarse por encima de los 81,25, sería la clave para movimientos alcistas más importantes. El quiebre de los 81,25, entonces sí que podríamos decir que el par en dólar-yen podría entrar en movimientos alcistas importantes para próximas semanas o próximos meses. La clave 80-15. Vemos cómo tenemos una vela bajista del periodo semanal. La última semana del mes de junio nos ha cerrado la cotización del par dólar-yen con un retroceso de un 0,73% sobre el nivel de los 80 yenes por dólar. Vamos al gráfico de temporalidad de 4 horas. Vamos al gráfico de temporalidad de 4 horas y le vamos a colocar principales soportes y resistencias. Vamos a comprimirlo un poquito para ver más en detalle estos soportes y resistencias para la semana que viene. Por la parte de arriba y la primera barrera de resistencia que se va a encontrar la cotización del par, como ya comentábamos, 80-15. Principal muro de contención y primero que se va a encontrar la semana que viene la cotización del par dólar-yen. Desde ahí nos vamos a un nivel de congestión de mediano plazo, 80,68, recordemos el pasado viernes día 21 de junio como fue clave para sujetar a la cotización del par. Desde ahí nos vamos al nivel que comentábamos anteriormente, 81,25, atentos porque es un nivel de congestión de mediano largo plazo muy respetado siempre por la cotización del par. 81,25. Desde ahí nos vamos con un recorrido amplio hasta la siguiente congestión de mediano plazo, 82,05. Otra congestión de mediano plazo actuaría como siguiente resistencia en los 82,51. Otras dos congestiones de mediano plazo actuarían como las dos últimas resistencias para la semana que viene en los 83,04 y la última en los 83,36 yenes por dólar, 83,36, 83,37 yenes por dólar, la última resistencia que le colocamos para la semana que viene.
Por la parte de abajo, si la cotización del par iniciara movimiento bajista, el primer nivel que debe de batir a la baja es una congestión de mediano plazo que está siendo clave y eje central de operaciones en las últimas jornadas. Si ustedes se fijan a la izquierda, comprobarán que en los 79.63 está siendo eje central de operaciones en las últimas jornadas y en las últimas semanas. Quebrado los 79.63, vamos al nivel que ha soportado perfectamente la semana que hemos terminado, 79.14. Nivel importante de soporte. Desde ahí nos vamos directamente a los 78.48. Soporte con gestión de mediano plazo. Otro muy cercano al anterior en los 78.28. Desde ahí recorrido bajista importante hasta otra congestión de mediano plazo que actuaría como siguiente soporte en los 77.70 yenes por dólar. Recuerden, el pasado 1 de junio fue clave y determinante para sujetar a la cotización del par. De los 77.70 nos vamos directamente ya al precio de apertura anual en los 76.94, que actuaría como última barrera de soporte y principal para la semana que viene. Niveles inmediatos a vigilar. Por la parte de arriba, muro de contención 80.15, importantísima resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo, congestión de mediano plazo, actuará como primer soporte inmediato el domingo por la noche cuando abra el mercado 79.63. Bueno, vamos con la cotización del euro-yen. Vamos a ver qué es lo que nos ha dejado el euro-yen en la semana que hemos terminado. Y vamos a ver, bueno, apreciamos en la imagen cómo ha conseguido cerrar por el nivel de congestión histórica de los 190, importantísimo siempre para seguir la evolución de este par, el nivel de congestión de largo plazo de los 190. Vamos a expandir el gráfico y vamos a ver qué es lo que ha respetado a lo largo de la semana que hemos terminado. La cotización del par arrancó la semana por encima de los 190, exactamente en la zona de los 101 yenes por euro, y inmediatamente la sesión asiática del lunes día 25 se posicionó por debajo de los 190, inició un movimiento bajista muy importante en la sesión asiática del lunes día 25, acentuado en la sesión europea y también en la sesión americana, que le llevó a cerrar la jornada sobre el nivel de precio de apertura anual de los 99.55, donde se mantuvo la cotización del par durante la apertura asiática del martes día 26. En la sesión europea del martes día 26 se precipitó a la baja y tan solo el nivel de congestión de largo plazo de los 78.75 fue capaz de sujetar a la cotización del par, ayudado también por la línea de tendencia bajista de corto mediano plazo que fue quebrada al alza a mediados del mes de junio. Esta línea de tendencia, sin duda alguna, durante toda la semana, y si se fijan, sirvió de apoyo también al nivel de los 98.75. El martes, en la sesión americana, inició un movimiento alcista, le llevó de nuevo a la fuerza de imán del precio de apertura anual de los 99.55. Ha ejercido muchísima fuerza de atracción, muchísima fuerza de imán durante toda la semana, los 99.55, y en la sesión americana del miércoles día 27 fue rechazado a la baja débilmente, pero este rechazo a la baja fue acentuado en la sesión asiática del jueves día 28 y le llevó a realizar un mínimo intrasemana en los 98.30 yenes por euro. En la sesión europea del jueves día 28 inició ya un movimiento de recuperación, se mantuvo en la stand-by la cotización en el nivel de los 98.75, nivel de congestión, como sabemos, de largo plazo, y en la sesión asiática del viernes día 29 inició ya un movimiento alcista importante, le llevó a quebrar el nivel de precio de apertura anual, el nivel de congestión de mediano plazo de los 99.80, y después de encontrar un apoyo firme en la sesión asiática y en la sesión europea sobre este nivel de los 99.80, inició un último movimiento alcista en la sesión americana que le llevó a quebrar con decisión los 199 yenes por euro, y vemos cómo ha cerrado la semana y el periodo mensual también, encontrando un apoyo bastante firme en este nivel de congestión de largo plazo de los 190 yenes por euro. Este es el breve resumen. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual, vamos a expandirlo. El gráfico de temporalidad mensual
al máximo porque los niveles que tenemos en el euro-yen están muy cercanos, los niveles de congestión histórica nos coinciden muy cercanos unos a los otros y para verlo mejor vamos a expandirlo al máximo. El par euro-yen en lo que llevamos de año 2012 consigue un avance de un 1,76% desde su precio de apertura anual de los 99,55. Vemos el cierre del primer semestre que lo ha tenido por encima de los 190. Repito, un avance de, como comentamos en el periodo semanal, en el periodo anual, un avance de un 1,76%. Vemos también la vela alcista que nos deja el mes de junio desde su apertura en los 97,14. El día 1 de junio consigue un importante avance de un 4,11%. Un avance para un periodo mensual bastante importante de un 4,11%. De un gráfico de temporalidad mensual no vamos a destacar nada más y nos vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver qué información adicional nos puede dejar la cotización del par euro-yen. Nada más, simplemente ver esta formación, un doji alcista muy potente, el que nos deja el periodo semanal después de realizar un mínimo en la zona de los 98,30 en la última semana del mes de junio. Bueno, pues vemos este doji alcista con el que nos ha cerrado prácticamente en tablas, avanza un 0,15% en el periodo semanal. Mínimamente faltan exactamente 8 minutos para que cierre el mercado, pero bueno, todo cabe indicar que va a cerrar con ese mínimo avance de un 0,15% posicionado por encima de los 190. Volvemos al gráfico de 4 horas para colocarle principales soportes y resistencias para la semana que viene al par euro-yen. En primer lugar, las resistencias. Vemos cómo nos va a cerrar por encima de los 190, como ya hemos comentado anteriormente, que va a ser clave para la salida el domingo por la noche. 190. Si consigue aguantar este nivel, si consigue soportar a la cotización del par el nivel de los 190, vamos a encontrarnos con una congestión de mediano plazo en los 102. Exactamente en los 102,01 tenemos el nivel de congestión de mediano plazo. Desde ahí nos vamos a encontrar con la línea de tendencia bajista de largo plazo que nos viene línea de tendencia bajista de mediano largo plazo que nos viene desde los máximos históricos, desde la zona de los 170 yenes por euro. Ejercerá resistencia sobre la cotización, sin duda alguna, en los 102,50. Línea de tendencia que ha sido quebrada ya en jornadas anteriores y en semanas anteriores, pero que seguramente ejerza fuerza de resistencia en los 102,50. Desde ahí nos vamos a la principal resistencia para la semana que viene, 103,17. Congestión de largo plazo, si ustedes giran la vista hacia la izquierda, a mediados del mes de mayo fue clave para sujetar a la cotización del par. 103,17. Desde ahí tenemos un recorrido alcista muy importante, hasta la siguiente congestión de mediano plazo, 104,51. Otra congestión de la misma categoría actuará como siguiente resistencia en los 105,49, 105,50 y desde ahí la cotización llegaría a los 106,40, nivel de congestión de largo y muy largo plazo a 540 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, el primer soporte inmediato a vigilar y además importante lo vamos a encontrar en los 190. Si no consigue soportar la cotización del par, los 190, iríamos directamente a la congestión de mediano plazo de los 99,80. De los 99,80 nos vamos directamente al precio de apertura anual en los 99,55. Soporte importante para la semana que viene. Desde ahí nos vamos al principal soporte para la semana que viene, 98,75, nivel que, como apreciamos en la imagen, ha sido clave en las últimas jornadas de negociación. 98,75, principal soporte para la semana que viene. Desde ahí, recorrido bajista hasta una congestión de mediano plazo en los 98,17, ayudado también seguramente por la línea de tendencia bajista de corto-mediano plazo, que repito que aunque ha sido quebrada, siempre ejerce fuerza sobre la cotización del par. De este nivel de congestión de mediano plazo de los 98,17 nos vamos al siguiente nivel de soporte de la misma categoría que el anterior en los 97,29. Otra congestión de mediano plazo la encontraríamos en los 96,52, que va a ser la última barrera de soporte que le colocamos para la semana que viene, como apreciamos en la imagen, prácticamente
a 450 puntos de la cotización actual. Nivel inmediato a vigilar en la salida del domingo por la noche, 190 yenes por euro. Bueno, pues hemos visto los principales cruces de divisas, su resumen y previsión para la semana que viene y ahora vamos a ver qué es lo que nos han dejado las cotizaciones de la plata y el oro la semana que hemos terminado. Bueno, la plata vemos detalles importantes. Vamos a comprimir el gráfico para ver estos detalles importantes. Sabemos que tenemos una línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde octubre del año 2008, que el primer intento de quiebro este año lo tuvimos el 16 de mayo, un segundo intento el 23 del mismo mes y un tercer intento el día 1 de junio del presente año también. Siempre rechazada la cotización de esta línea de tendencia, pero observamos cómo en la jornada del día 21 de junio, la semana pasada, sí que consiguió quebrar en temporalidad semanal este nivel. Vemos también el pullback perfecto que nos realizó a principios de semana el lunes día 25 y desde ahí movimiento bajista importante. Vamos a expandir el gráfico para ver los detalles que nos ha dejado la cotización de la plata en la semana que hemos terminado. La cotización abrió en el nivel de los 26,90 y enseguida el nivel de congestión de mediano plazo de los 26,70, que ya había sido clave la semana pasada, enseguida el domingo por la noche cuando abrió el mercado soportó perfectamente a la cotización de la plata durante toda la sesión asiática y en la sesión europea y americana inició un movimiento alcista que le llevó a chocar con la línea de tendencia alcista de largo plazo. Fue determinante, sin duda alguna, la línea de tendencia alcista de largo plazo y durante la sesión americana y principios de la sesión asiática del martes día 26 inició un rechazo de esa línea de tendencia, inició un movimiento bajista acentuado en la sesión americana que le llevó a mostrarse en stand-by en los 27,09 durante la sesión americana del martes día 26 y principios de la sesión asiática y europea del miércoles día 27. El miércoles día 27 vemos cómo en la sesión americana la cotización fue rechazada a la baja de los 27,09 y el rechazo importante lo tuvo en la apertura asiática del jueves día 28 de este nivel de congestión de mediano plazo. Rechazo, doble rechazo en la apertura asiática, acentuado ese movimiento bajista en la sesión europea y sesión americana, posicionándose por primera vez por debajo de los 26,70 el nivel de congestión de mediano plazo, realizando un mínimo intrasemana en los 26,13 dólares por onza y desde ahí nos dejó un doji perfecto en gráfico de 4 horas e inició un movimiento alcista en la sesión asiática del viernes día 29, se posicionó por encima de los 26,70, realizó un pullback de apoyo y de nuevo el precio de apertura anual de los 27,86 y la línea de tendencia alcista de largo plazo han ejercido resistencia clara y clave sobre la cotización de la plata. Va a ser clave determinante para la salida el domingo por la noche, el precio de apertura anual y la línea de tendencia de largo plazo que de momento está siendo respetada y lo único que nos dice es que está realizando un pullback sobre esta doble barrera. Bueno, vamos al gráfico de temporalidad mensual y vamos a ver qué es lo que nos ha dejado en este primer semestre de negociación la plata, en este primer semestre de negociación del año 2012. Bueno, vemos cómo la línea de tendencia alcista que veíamos anteriormente en gráfico de 4 horas que nos viene desde octubre del año 2008 está siendo clave y determinante en las últimas jornadas para sujetar a la cotización junto con el precio de apertura anual. Un posicionamiento por encima del precio de apertura anual podríamos ver movimientos alcistas para la plata. Por el contrario, si tuviéramos un quiebre de la línea de tendencia y del precio de apertura anual a la baja, un quiebre en temporalidad mensual, estoy hablando, podríamos ver movimientos bajistas muy importantes. En lo que llevamos de año 2012, la cotización de la plata nos deja un mínimo retroceso de un 1,26%. Vamos a expandir el gráfico, vemos este pequeño doji en formación de pirinola que nos deja el primer semestre, que nos deja el mes de junio y posicionado por debajo del precio de apertura anual con ese retroceso que comentamos de un 1,26% en el primer semestre de negociación. En el mes de junio, la cotización de la plata consigue retroceder un 0,33%, mínimo retroceso. Recordemos la formación de doji pirinola que nos deja el mes de junio.
De un gráfico de temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, simplemente este cruce de líneas entre el precio de apertura anual y la línea de tendencia alcista de largo plazo que están siendo claves sin duda alguna para soportar a la cotización de la plata. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. En gráfico de temporalidad semanal, bueno, pues vemos mucho mejor y más en detalle la línea de tendencia que nos viene desde octubre del año 2008. Vemos cómo nos arranca después de tener algún intento de quiebra, ha sido rechazada siempre al alza y vemos cómo está siendo clave esta línea de tendencia. Mientras no tengamos un cierre en temporalidad mensual por debajo de este nivel o como mínimo en temporalidad semanal, no vamos a ver movimientos bajistas importantes para la plata, como ya comentábamos anteriormente. En la última semana del mes de junio la cotización de la plata consigue un avance de un 2,33%. Posicionado por debajo del precio de apertura anual, que de momento es lo que manda sobre la cotización de la plata. Está encerrado entre estos niveles importantes de largo plazo. De temporalidad semanal, nada más, y nos vamos al gráfico de 4 horas para plantarle soportes y resistencias para la semana que viene a la cotización de la plata. En primer lugar, debe de posicionarse por encima de la línea de tendencia alcista de largo plazo, que nos pasaría sobre los 27,75 y del nivel de apertura anual de los 27,86. Esta franja la vamos a delimitar como zona muerta inoperable entre los 27,70 aproximadamente y los 27,86. Zona muerta inoperable para la semana que viene. Si vemos, es lo que ha respetado perfectamente la cotización de la plata el viernes día 29 de junio. Tan solo si se posicionara por encima de los 27,86 podríamos ir a buscar la siguiente resistencia con gestión de mediano plazo, 28,75, clave y determinante durante todo el mes de junio. Desde ahí nos vamos a otra resistencia de la misma categoría que la anterior en los 29,25. La siguiente y principal para la semana que viene, 29,80, con gestión de mediano plazo. Si observan en la imagen, el pasado 5 de junio fue clave para sujetar a la cotización de la plata y quebrado este nivel nos vamos ya a una última con gestión de mediano plazo que actuaría como siguiente resistencia en los 30,48 dólares por onza, muy alejado ya de la cotización actual, pero tratándose de la plata todo es posible. Por la parte de abajo, si no consigue remontar la doble barrera de largo plazo, el precio de apertura anual y la línea de tendencia alcista de largo plazo, si no consigue remontar al alza esta doble barrera, los movimientos serán bajistas para la plata la semana que viene. Desde estos niveles en los que nos ha cerrado, en los 27,50 iniciaríamos movimiento bajista y el primer soporte importante lo vamos a encontrar en un nivel de congestión de mediano plazo en los 27,09, que ha sido clave en la semana que hemos terminado. Desde ahí testearíamos el soporte de los 27,70. Con gestión de mediano largo plazo que va a ser el principal soporte para la semana que viene. Quebrado los 26,70 nos vamos a una congestión de mediano plazo, 26,04, desde ahí a otra de la misma categoría que nos pasa sobre los 25,39 y medio, 25,40. Desde los 25,40 nos vamos al último soporte que le colocamos para la semana que viene en los 24,75 dólares por onza. Niveles inmediatos a vigilar. Por la parte de arriba, precio de apertura anual actuando como primera resistencia, además importante, 27,86 dólares por onza. Por la parte de abajo, la congestión de mediano plazo de los 27,09 actuaría como primera barrera de soporte importante. Bueno, vamos a ver el oro. Por último, ya finalizamos el análisis de previsión para la semana que viene con la cotización del oro. Vamos a un gráfico de temporalidad de 4 horas para ver los movimientos y los detalles que nos ha dejado la cotización del oro en la semana que hemos terminado. Bueno, vemos cómo arrancó la cotización el domingo, día 24 por la noche, en los 1.571. Los 1.571 tuvo un primer movimiento bajista muy débil en la sesión asiática del lunes día 25 y enseguida se posicionó por encima del nivel de congestión de mediano plazo de los 1.577. Realizó un primer máximo intrasemana en los 1.588 y desde ahí fue rechazada la cotización a la baja, acentuado ese movimiento bajista en la sesión americana del martes día 26.
posicionándose por debajo de nuevo de los 1.577, se mantuvo en stand-by en la zona de los 1.570 durante la sesión americana del martes día 26 y principios de sesión asiática del miércoles día 27, y el día 27 en la sesión americana le dio un intento de quiebro a los 1.577 de nuevo, pero fue rechazada durante toda la sesión americana del miércoles día 27 y a principios de la sesión asiática del jueves día 28. Fue clave y determinante este nivel de congestión de mediano plazo de los 1.577. En la apertura europea inició un movimiento bajista. En la apertura europea del jueves día 28, acentuado este movimiento bajista en la sesión americana del jueves día 28, que le llevó a chocar con el principal nivel de soporte que teníamos para esta semana en los 1.550. Lo soportó perfectamente a la cotización del par este nivel de congestión de mediano plazo, y en la sesión asiática del viernes día 29 inició un movimiento alcista que quebró con muchísima decisión los 1.577 y tan solo el precio de apertura anual en los 1.608 dólares por onza ha sido capaz de sujetar a la cotización del oro al alza. Atentos a los 1.608 porque va a ser clave y determinante para la cotización del oro el domingo día 1 de julio por la noche cuando abra el mercado. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles que nos deja el primer semestre del año 2012. Vemos cómo el precio de apertura anual en los últimos 3 meses está siendo clave y eje central de operaciones para el oro. Mientras no se posicione con decisión por encima de los 1.608 no vamos a ver movimientos alcistas. Ahora sí, se posicionará y encontrará un apoyo firme en largo plazo sobre este nivel de los 1.608. Podríamos ir a buscar los máximos en la zona de los 1.930 dólares por onza. En gráfico de temporalidad mensual vemos el detalle, tiene un retroceso mínimo en el primer semestre del año 2012, un retroceso mínimo, como comentamos, de un 1%, no llega al 1% de retroceso desde el precio de apertura anual, y en el mes de junio nos cierra con un ligero avance de un 2,54%, presionado a la baja por los 1.608 precio de apertura anual. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. De gráfico de temporalidad mensual no vamos a destacar ningún detalle más, y de gráfico de temporalidad semanal pues vamos a destacar lo que comentábamos anteriormente, eje central de operaciones de las últimas 9 semanas de operaciones, el precio de apertura anual. Vemos cómo ha cotizado un poquito por encima, un poquito por debajo, pero siempre teniendo como eje central de operaciones los 1.608 dólares por onza. En temporalidad semanal, destacar el avance que ha tenido la cotización del oro de ese 1,66%. En el periodo semanal, en la última semana de mes de junio, vemos esta pequeña vela alcista con la que nos ha cerrado el oro. De temporalidad semanal también, bueno, pues destacar como siempre esta línea de tendencia alcista que nos viene desde el año 2008 y que ha sido quebrada a la baja, fue quebrada a la baja en mayo del presente año. Detalle también a tener en cuenta, y sobre todo los 1.608 dólares por onza. Vamos al gráfico de 4 horas. Volvemos a esta temporalidad para marcarle principales soportes y resistencias para la semana que viene a la cotización del oro. Por la parte de arriba, lo primero que debe hacer la cotización del oro es posicionarse por encima del precio de apertura anual, que va a ser la primera barrera de resistencia que se va a encontrar el domingo por la noche, y además muy importante, 1.608 dólares por onza. Desde ahí recorrido alcista importante hasta una congestión de mediano plazo, 1.644, recordemos a principios del mes de junio que ya ejerció fuerza de resistencia sobre la cotización del oro, 1.644. Otra resistencia de la misma categoría que la anterior la encontramos en los 1.662, y desde ahí nos vamos a la última resistencia o gestión de mediano plazo, también igual que las dos anteriores, en los 1.685 dólares por onza, muy alejado ya de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización del oro no consigue remontar el precio de apertura anual de los 1.608, que como comentamos va a ser clave en la salida del domingo por la noche, testearíamos un primer soporte con gestión de mediano plazo en los 1.577.
Hemos visto anteriormente cómo este nivel fue clave durante toda la semana. 1.577, primer soporte inmediato e importante que se va a encontrar la cotización del oro. Desde ahí nos vamos a los 1.550, ni que decir tiene la importancia que tiene este nivel de los 1.550, respetadísimo siempre por la cotización. De los 1.550 nos vamos a otra congestión de mediano plazo en los 1.515 dólares por onza, y le podemos colocar incluso otro soporte más con gestión de mediano plazo en los 1.476 a 225 puntos de la cotización actual, muy alejada ya. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a vigilar, 1.608 dólares por onza. Por la parte de abajo, primer soporte a vigilar con gestión de mediano plazo, 1.577 dólares por onza. Bueno, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene, del 2 al 6 de julio del presente año 2012. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario nos lo pueden hacer llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.